Simone de Beauvoir, una de las mentes más brillantes y provocadoras del siglo XX, trascendió su rol como figura intelectual para convertirse en un faro del pensamiento feminista y existencialista. Su obra magna, El segundo sexo, 1949, no fue solo un libro, sino una demolición sistemática de las estructuras sociales e históricas que durante siglos habían confinado y subyugado a las mujeres bajo el peso de roles predefinidos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Con una claridad incisiva, Beauvoir articuló la famosa frase que se convirtió en un grito de guerra: no se nace mujer, se llega a serlo. Esta sentencia condensaba su profunda comprensión de que la feminidad no es una esencia biológica inmutable, sino una construcción cultural maleable, un conjunto de roles, expectativas y normas impuestas que encasillan y, en última instancia, limitan el pleno desarrollo del potencial humano de las mujeres. Su legado perdura hoy en día como una poderosa hoja de ruta, no solo para las mujeres que buscan liberarse de estas cadenas invisibles, sino también para cualquier individuo que se sienta oprimido y constreñido por las expectativas y los roles impuestos por la sociedad. Para comprender a fondo cómo podemos romper los roles que nos encasillan, es imprescindible adentrarnos en el meticuloso análisis que Beauvoir realizó sobre la génesis y la perpetuación de la construcción social de la feminidad, así como en los intrincados mecanismos a través de los cuales la sociedad, consciente o inconscientemente, mantiene estos roles limitantes. Su perspectiva existencialista, que pone un énfasis inquebrantable en la primacía de la libertad individual y la responsabilidad inherente de cada ser humano para definirse a sí mismo a través de sus acciones y elecciones auténticas, en contraposición a ser determinado por categorías preestablecidas y rígidas, se convierte en la piedra angular de su argumento. En las páginas de El segundo sexo, Beauvoir despliega una argumentación poderosa y convincente, sosteniendo que a lo largo de la historia registrada, las mujeres han sido definidas de manera consistente y sistemática como el otro fundamental en relación con el hombre, quien, por su parte, ha sido erigido como la norma tácita, el sujeto trascendente por excelencia y la encarnación de lo humano universal. Esta dicotomía fundamental, profundamente arraigada en las estructuras de pensamiento occidentales, ha llevado inevitablemente a la objetivación de las mujeres, reduciéndolas a su función biológica primordial, la reproducción de la especie, y a una serie limitada de roles sociales específicos y circunscritos: esposa sumisa, madre abnegada, cuidadora diligente, negándoles así la plena agencia individual, la capacidad de autodeterminación y, crucialmente, la posibilidad de trascender su inmanencia, es decir, su confinamiento al ámbito doméstico, a las tareas reproductivas y a una esfera de influencia limitada. Esta construcción cultural del otro no es un fenómeno espontáneo, sino que se perpetúa y se refuerza a través de una miríada de instituciones y prácticas sociales profundamente arraigadas. La educación diferenciada que se imparte desde la más tierna infancia, la asignación arbitraria de roles de género basados en el sexo biológico, las representaciones culturales estereotipadas que saturan la literatura, el arte, el cine, la televisión y otros medios de comunicación, y las propias estructuras legales y económicas que históricamente han subordinado a las mujeres, limitando su acceso a la propiedad, la educación y el poder político. Estos mecanismos sutiles pero omnipresentes se internalizan gradualmente en la psique de las mujeres, inculcándoles la creencia de que su destino está intrínsecamente predeterminado por su sexo biológico, constriñendo sus aspiraciones, limitando su capacidad para imaginar y perseguir proyectos trascendentes que las proyecten más allá de la esfera privada hacia el vasto mundo público. Para Simone de Beauvoir, la clave fundamental para romper el ciclo opresivo de los roles que nos encasillan reside en la afirmación incondicional de la subjetividad intrínseca y la capacidad inherente de trascendencia de cada individuo, sin importar su sexo biológico o cualquier otra categoría impuesta arbitrariamente por las normas sociales. Esto implica un rechazo categórico de la noción de una esencia femenina predeterminada, un conjunto de características inherentes que definirían a todas las mujeres, y en cambio, abrazar con valentía la libertad radical de definirse a través de las propias elecciones auténticas y las acciones significativas que se realizan en el mundo. Romper los roles impuestos no es un acto pasivo de aceptación o resignación, sino una lucha activa, constante
y a menudo desafiante contra las limitaciones que la sociedad nos impone. Requiere una conciencia crítica aguda de los intrincados mecanismos de opresión que operan a nuestro alrededor y una voluntad decidida e inquebrantable de desafiar las normas sociales restrictivas que buscan confinarnos. Para las mujeres, que históricamente han sido relegadas al papel de otro pasivo, esto implica reclamar con firmeza su derecho inalienable a ser uno, un sujeto pleno con la capacidad de autodeterminación, con la libertad de definir su propia existencia y de participar activamente en la construcción del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. A través de su profundo análisis filosófico y el ejemplo de su propia vida desafiante y autónoma, Simone de Beauvoir nos ofrece una serie de estrategias valiosas y concretas para desafiar y superar los roles restrictivos que la sociedad intenta imponernos. 1. Desarrollar una conciencia crítica y desnaturalizar los roles. El primer paso fundamental en este proceso de liberación es cultivar una conciencia crítica aguda de cómo se construyen, se internalizan y se perpetúan los roles sociales a través de diversas instituciones y prácticas culturales. Esto implica cuestionar activamente las verdades que se dan por sentadas sobre lo que significa ser hombre o mujer, analizar con ojo crítico las representaciones culturales que refuerzan los estereotipos de género en los medios de comunicación y comprender profundamente cómo las estructuras de poder operan para mantener estas categorías rígidas. Desnaturalizar los roles, es decir, comprender que no son manifestaciones inevitables de nuestra biología, sino construcciones sociales y culturales maleables, es crucial para poder desafiarlos con eficacia. 2. Reclamar la subjetividad y la agencia individual. Romper los roles impuestos implica afirmar con convicción la propia subjetividad, la capacidad intrínseca de ser un sujeto activo y autónomo de la propia vida, en lugar de un mero objeto pasivo definido y limitado por las expectativas y los juicios de los demás. Esto requiere tomar decisiones conscientes y autónomas, perseguir con determinación los propios deseos y proyectos vitales y asumir la plena responsabilidad de las propias elecciones y acciones en el mundo. Para las mujeres, que históricamente han sido relegadas al papel de otro, pasivo y dependiente, esto significa reclamar con firmeza su derecho inalienable a ser uno, un sujeto pleno con la capacidad de autodeterminación y la libertad de definir su propia existencia. 3. Trascender la inmanencia a través del trabajo significativo y la creación. Beauvoir enfatizó repetidamente la importancia fundamental del trabajo, entendido en su sentido más amplio como actividad productiva, significativa y que contribuye al mundo, y de la creación artística e intelectual como medios poderosos para trascender la inmanencia y alcanzar la plenitud del potencial humano. El trabajo, en este sentido, permite a los individuos proyectarse hacia el futuro, dejar una huella tangible en el mundo y definirse a sí mismos a través de sus logros y contribuciones. Para las mujeres, el acceso igualitario al trabajo remunerado y la oportunidad de desarrollar plenamente sus talentos y ambiciones profesionales en todas las esferas de la vida pública es esencial para romper el confinamiento histórico al ámbito doméstico y alcanzar la plena realización. 4. Desafiar las dicotomías rígidas y los roles de género estereotipados. Los roles encasillantes se basan inherentemente en dicotomías binarias y rígidas: hombre-mujer, razón, emoción, público-privado, activo-pasivo, que limitan severamente la rica diversidad de la expresión individual y la multiplicidad de experiencias humanas. Romper estos roles implica desafiar activamente estas dicotomías simplistas, reconocer la fluidez inherente de las identidades de género y permitir una gama mucho más amplia y auténtica de expresiones de género, comportamientos y roles sociales. Este proceso de liberación beneficia no solo a las mujeres, sino también a los hombres, liberándolos de las expectativas restrictivas y a menudo dañinas de la masculinidad tradicional. 5. Fomentar una educación para la libertad y la autonomía genuina. Una educación que fomente activamente el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía individual, la confianza en sí mismo y la igualdad real de oportunidades para todos es fundamental para romper los roles restrictivos desde la más tierna infancia. Esto implica desafiar activamente los estereotipos de género presentes en los materiales educativos, alentar a las niñas a desarrollar sus intereses y talentos en todas las áreas del conocimiento sin limitaciones impuestas, y promover una visión de la igualdad basada en el respeto mutuo,
la valoración de la diversidad y el reconocimiento del potencial único de cada individuo. 6. Cultivar la solidaridad y la acción colectiva transformadora. Romper los roles que nos encasillan no es una tarea individual aislada que se pueda lograr en solitario, sino un proyecto colectivo fundamental que requiere solidaridad activa, apoyo mutuo y acción conjunta concertada. Las mujeres, que históricamente han sido oprimidas por roles similares y expectativas restrictivas, han encontrado una fuerza poderosa en la unión y en la lucha colectiva por la igualdad de derechos, oportunidades y reconocimiento. La solidaridad entre todos los individuos que sufren bajo el peso de roles restrictivos, independientemente de su género, orientación sexual, raza, clase social u otras categorías impuestas, es esencial para generar un cambio social significativo y duradero. 7. Reimaginar las relaciones personales y las estructuras sociales fundamentales. Romper los roles impuestos requiere una transformación profunda y fundamental de las relaciones personales íntimas y las estructuras sociales más amplias. Esto implica cuestionar activamente las normas patriarcales que persisten en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general, y construir relaciones interpersonales basadas en los principios de la igualdad genuina, el respeto mutuo, la libertad individual y la valoración de la autonomía de cada persona. Requiere repensar radicalmente la división tradicional del trabajo doméstico y de cuidado, la búsqueda de una conciliación equitativa entre la vida laboral y familiar, y la eliminación sistemática de todas las formas de discriminación y desigualdad basadas en roles preestablecidos y estereotipos dañinos. El análisis profundo y perspicaz de Simone de Beauvoir sobre la construcción social de la feminidad y su apasionado llamado a romper los roles que nos encasillan siguen siendo profundamente relevantes e inspiradores en el siglo XXI. Si bien se han logrado avances significativos en la larga y ardua lucha por la igualdad de género y la liberación de las normas sociales restrictivas, las mujeres y otros grupos marginados y oprimidos continúan enfrentando roles y expectativas limitantes que constriñen su potencial y perpetúan diversas formas de desigualdad y discriminación. La lucha por romper los roles impuestos no se limita en absoluto a las mujeres. Las normas rígidas de género también encasillan y limitan a los hombres, restringiendo su expresión emocional auténtica, imponiendo expectativas inflexibles de fortaleza, estoicismo y proveedor económico, y penalizando cualquier manifestación de vulnerabilidad o desviación de la norma masculina hegemónica. Romper los roles de género beneficia a toda la sociedad en su conjunto, permitiendo una mayor diversidad de expresiones individuales, fomentando la autenticidad y liberando el vasto potencial humano en todas sus formas y manifestaciones. El legado perdurable de Simone de Beauvoir nos recuerda con fuerza que la libertad no es un estado estático que se alcanza de una vez por todas, sino una conquista continua, una lucha constante contra las fuerzas que buscan limitar nuestra autonomía y nuestro potencial. Su filosofía poderosa nos empodera para convertirnos en los autores auténticos de nuestras propias vidas, definiéndonos a través de nuestras acciones y elecciones libres, y construyendo un mundo más justo, equitativo y liberador, donde cada individuo pueda florecer plenamente, libre de las cadenas invisibles de los roles preestablecidos y las expectativas opresivas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.